¿no? No sé, pues, pero no es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? O sea, yo, por la cantidad de bostezos que veo, me doy cuenta, ¿no? Que la clase no está bien, porque empiezan a bostezar, y eso yo no lo veo en las en las imágenes que salen en la pantallita. Además, me cuesta mucho, un problema mío, ¿no? Seguir el chat o seguir, ¿no?, lo que está pasando y seguir la clase. Entonces, yo creo que entonces nuestra manera de enfocar los temas depende mucho de que ustedes estén acá. Entonces no pueden, a muchos de ustedes ya los sé que tienen de alguna manera la modalidad presencial como una cosa importante. Pero esto traten de compartirlo, porque estamos verdaderamente con un problema. Yo creo que ese problema redunda el hecho de que cada vez tenemos menos compañeros de ustedes en las actividades presenciales, que son optativas, ¿no? Que son dos, además, son las clases de consulta y son los teóricos. Bueno, la asistencia este año a las actividades optativas fue bajísima. Y esto redunda obviamente en el rendimiento. Lamentablemente es así. Nosotros el 70% de lo que transmitimos lo transmitimos en estas actividades optativas. O sea que, fíjense ustedes la cantidad de trabajo extra que tienen que hacer si no asisten. Por eso es bueno que estén acá. Gracias. Listo, Pablo. Yo el mouse no, porque no está conectado. Está conectado el mouse no está conectado. No, está conectado a la compu. No, fake. Así que usa eso nomás. ¿El teclado? Sí, el teclado. Bueno, si no se quiere conectar el mouse. No sé era para señalar, para hacer el cursor necesito. No es imprescindible, pero porque puedo señalar con el dedo. Pero... No, pequeño detalle. ¿Sí? ¿Podés? Sí, 2 segundos. Ya no tenés la aplicación. Ahí está. El driver, ¿tiene driver para mouse? Sí. Listo. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Excelente. Vamos. Ya están conectados en el otro lado. Bueno, ¿se ve bien así? Podemos aumentar un poquito esto, pero no demasiado. O sea, puedo ponerlo más grande. ¿Querés que lo agranda lo último? Lo puedo poner un poquito más grande, no mucho, porque lo tengo puesto así para poder ver que yo tengo la presentación puesta, pero puedo moverme con las... Última ponerlo todo. ¿Sí? Sí, preocupate. Bien, entonces vamos a hacer... yo me voy a encargar de aceptar gente de otro lado. ¿Vos te encargás? Sí, yo me encargo. Bien, entonces vamos a hacer así. Presentación con diapositivas, configuración, realizada por el orador. A ver ahora. Lo puse en una sola ventana. Ahí está, ahí quedó perfecto. Listo, bien. Bueno, vamos a retomar entonces un tema que vimos, que habitualmente vemos en las primeras unidades, que es comunicación intercelular, y otra que avanza en el tiempo, que tiene mucho que ver con esto, que es son las generalidades del sistema endocrino. El próximo encuentro va a ser mañana también a las 10 y va a tomar uno de los aspectos de la UP10, que es en general crecimiento y desarrollo puberal en forma descriptiva. Vamos a hablar de las hormonas gonadales, de las hormonas tiroideas y por último el miércoles vamos a hablar de la hormona de crecimiento y otros factores de crecimiento como IGF-1. ¿De acuerdo? Bien. Habíamos visto entonces a principio de año, en marzo de este año, ¿sí?, que dentro de las propiedades básicas de la célula está la autorreplicación, ¿sí?, con el pasaje de información genética, duplicación previa y pasaje de información genética a las células hijas. Una actividad muy importante de las células tiene que ver con la posibilidad de captar nutrientes del entorno destinados a procesos energéticos, destinados a la síntesis de macromoléculas. También otra función muy importante es recibir y procesar señales y enviar entonces señales al medio.
ambiente. Y esto hace a una de las características entonces que nos permiten definir a los seres vivos a partir del modelo, de un modelo cibernético, de un modelo comunicacional, como intercambiando con el medio estas tres cosas, ¿no? Materia, energía e información. Entonces, la manera en que intercambian, en muchos casos, información, las células con el medio es a través de la recepción y del envío de mensajes químicos, ¿sí? Que son estos mediadores, entonces, de moléculas de comunicación intercelular. Hace unos 2.500 millones de años se organizan estos protobiontes, estos acúmulos de materia biológica que se habían hecho en ese caldito, un caldito caliente que había muy rico en material. Esto lo vieron ustedes en la secundaria, cómo se va originando la vida a través de el depósito o la precipitación de moléculas biológicas, de moléculas bioquímicas ricas en hidratos de carbono, ricas en nitrógeno, etcétera, que se van condensando en un caldito y terminan formando los primeros seres unicelulares que unos 1.000 millones de años después evolucionan hacia organismos multicelulares. Esta evolución responde a una necesidad, ¿sí? Adquirir mayor tamaño, nuevas funciones, explotar más eficientemente los recursos, adaptarse mejor a los cambios del ambiente. Todo esto requiere de un proceso de especialización celular, o sea, un organismo multicelular tiene una complejidad dada por células especializadas que eventualmente después se agruparán en tejidos, en órganos, etc. Pero estas células especializadas trabajan nada más que en un rubro. Y esto es una ventaja, porque son más eficientes. Pero es una desventaja porque es necesario que haya una coordinación entre cada uno de estos grupos de células que adquirieron funciones específicas. ¿Sí? Es lo mismo que yo siempre digo cuando yo tengo un kiosco y lo atiendo yo solo, ese kiosco es chiquitito y yo hago todo. Yo hago las compras, yo atiendo, hago el libro de caja, todos los préstamos, me desespero, así. Bien, estoy yo solo. Eventualmente puede haber alguien parecido que asuma las funciones y estemos juntos en distintos momentos o al mismo tiempo y los dos hacemos todo. Eso es un ejemplo que se da con los primeros organismos de células agrupadas, que son, por ejemplo, los corales. ¿Sí? Los corales no tienen especialización, o las esponjas no tienen una especialización celular, sino que son comunidades de organismos de células formando un organismo. También hay ejemplos así en el mundo de los hongos, etc. Pero la primera especialización, que vendría a ser algo así como las medusas, los primeros seres así, ya tienen tejido que se encarga de funciones digestivas, tejido que se encarga de funciones motoras o células agrupadas, tejido que se encarga de funciones de defender o atacar, como ya lo saben perfectamente, una medusa tiene la propiedad entonces de hacer todas esas cosas. Bien, ¿cómo sabe entonces esos organismos multicelulares que tienen que decirle o poner un orden en esa sucesión de actividades? O sea, que tiene que haber un desplazamiento primero por la parte motora, después tiene que haber la posibilidad de que se liberen estas sustancias urticantes que liberan las medusas, por ejemplo, las aguavivas, y después cómo se tiene que producir la captación de esa presa y su digestión. ¿Sí? Todo eso requiere entonces de una comunicación. De la misma manera que si yo me va bien en el kiosco y amplío y pongo entonces una persona en el sector compras, pongo una persona encargada de las ventas,
pongo una persona a cargo de, etcétera, etcétera, vamos a tener que tener reuniones y vamos a tener que tener una comunicación entre cada uno de nosotros porque cada uno está especializado, ¿sí? De la misma manera lo podemos hablar en un equipo de salud. En el equipo de salud vamos a tener distintas personas que van, la nutricionista, la educadora terapéutica, el trabajador social, todos forman parte del equipo de salud, el médico por supuesto, la enfermera, el kinesiólogo. Todos tenemos habilidades y capacidades distintas y para enfrentar un problema médico tenemos que tener reuniones, porque si no cada cual hace lo que se le ocurre. ¿De acuerdo? Bien. Esa comunicación entonces entre los miembros del equipo es indispensable para poder llevar adelante una tarea coordinada y eficiente. Entonces estos mensajeros surgen como algo esencial para organizar un sistema multicelular. Es lo mismo en última instancia que tener en una oficina algún sistema de comunicación. Obviamente ahora no hace falta. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un celular. Pero en una época era esencial que en las oficinas hubiera algún sistema de telecomunicación dentro de la oficina. Entonces, porque se especializan los tejidos y por el tamaño que adquieren, es indispensable entonces que haya mensajes. Y es indispensable que esos mensajes utilicen un medio para poder llegar de una célula a otra, que es el medio más abundante que rodea todas nuestras células y también forma parte de las células, que es el agua. O sea, tienen que ser solubles en el medio extracelular porque el líquido, los líquidos corporales, el agua, forma parte por lo menos de un 60% del peso de nuestro organismo. Bien. La comunicación celular tiene 4 formas esenciales de acuerdo a los libros. Ustedes van a decir, en realidad son 5, no, son 6, no, son 7. Bueno, el hecho es que estas formas esenciales pueden reconocer algunas de ellas modalidades distintas. Entonces, vamos a ver que hay una comunicación directa, nadie va a dudar que es una sola forma, pero pueden haber variantes. Pero básicamente la directa y la yuxtácrina no reconocen variantes. Pero sí hay variantes en la parácrina, que es la comunicación a través del LEC. ¿Por qué? Porque hay comunicación autócrina y porque hay sinapsis química, que es una variante de una comunicación parácrina. Cada una de estas, los distintos libros las pueden presentar como una forma distinta. Entonces, en vez de tener 3 hasta acá, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Bien. El hecho es que tienen que darse cuenta que existe la posibilidad de que haya múltiples clasificaciones de acuerdo al grado de obsesividad que tengamos en remarcar determinados detalles. En forma general son 4. Directa, a través de uniones gas, o sea, las células no están separadas, sino que están unidas entre sí, y ahí pasa información de una célula a otra, vamos a ver cómo. La yuxtácrina tampoco hay una liberación del mensaje hacia el medio, sino que está adherido a la célula. En la parácrina ya sale el mensaje de la célula, pero viaja por el líquido intersticial, ¿sí? No es el LEC en realidad, es el líquido, porque el líquido extracelular puede ser el plasma también. Es el líquido intersticial y va hacia las células vecinas, o sea que tiene un recorrido muy poco extenso, ¿sí? Y por último, la vía endocrina, en la cual estos mensajeros van a poder viajar a distancia por sangre, y una variante sería la comunicación neuroendocrina, donde las neuronas liberan hormonas hacia la sangre. Una cosa interesante que tiene que ser, pero ¿cómo hace entonces la señal nerviosa para llegar a distancia? Si es una forma de comunicación parácrina. ¿Pensaron? Es parácrina, no viaja muy lejos. ¿Pero qué es lo que viaja lejos en una célula nerviosa? El axón. O sea, nosotros tenemos axones que pueden tener 1 metro de largo. ¿Sí? ¿Exagero? A ver qué axón tiene 1 metro de largo.
¿Mm? ¿El axón? El axón de una tipo 1. ¿De dónde a dónde va ese axón? ¿Del ganglio? De una neurona. Muy bien. Una neurona sensitiva que está recogiendo información del dedo gordo del pie, hallux, como se dice, acuérdense que los anatomistas tienen nombre para las cosas. El hallux tiene, ¿no?, sensibilidad, ¿de acuerdo? Y esa sensibilidad va a recorrer un camino que va desde el hallux hasta el ganglio de la raíz posterior, muy bien, el ganglio de la raíz posterior, y de ahí incluso va a continuar un par de centímetros porque ese mismo axón, es un axón en T, ¿se acuerdan? Ingresa a la raíz posterior para hacer sinapsis con la segunda neurona de la vía sensitiva. Y esa neurona puede tener, de acuerdo a la altura de la persona, puede tener más de 1 metro. En un basquetbolista que mide 2 metros de alto va a tener fácil 1 metro o 1,10 metros. ¿De acuerdo? Entonces, en el axón, nosotros vamos a mandar la prolongación de la célula en el lugar donde se produzca la comunicación, va a ser del tipo paracrino, porque va a recorrer un espacio muy pequeño entre las dos células vecinas, la célula presináptica y la postsináptica, o en este caso sería el receptor sensorial, ¿sí?, eventualmente. ¿Bien? Lo mismo ocurriría con una neurona motora. Si yo quiero mover, extender el hallux, ¿sí?, el músculo extensor del hallux va a estar ubicado ¿en dónde? Está en el dorso del pie. Ustedes ya vieron, me imagino, ¿no?, anatomía. Para extender el hallux yo tengo que mover, extender, activar un músculo que está en el dorso del pie. Bueno, esa motoneurona alfa va a salir ¿de dónde? ¿Dónde va a tener su soma? No, la motoneurona alfa. ¿Dónde tiene? En el asta anterior de la médula, en los segmentos lumbares, probablemente 3 o 4. Y el axón va a recorrer entonces todo el miembro inferior hasta llegar al músculo extensor y darle la señal. Y ahí se hará el contacto. Ahí recién, sí, vamos a tener este pasaje parácrino del mensaje, en realidad sinapsis química, porque pasa de la motoneurona alfa a la... ¿Cuál es el elemento que recibe la señal? De la motoneurona alfa en un músculo. ¿Cómo se llama? No. Eso es un receptor que mide el grado de... La placa motora. La unión neuromuscular está formada entonces por la terminal presináptica de la motoneurona alfa y la placa motora. Y ahí se va entonces a liberar el mensajero que es la acetilcolina. Bien. Y por último decíamos el mecanismo endocrino. La base entonces molecular de la comunicación intercelular es el conexón. El conexón está ubicado en uniones, en hendidura, uniones gap, y está en forma de 2 hemiconexones. Uno corresponde a cada célula en esta región especializada, ¿no?, de la membrana, que permite entonces que fluyan a través de este poro que se forma entre los 2 hemiconexones moléculas de bajo peso molecular. Pueden ser mensajeros como el inositol trifosfato, MP cíclico, dopamina. También pueden ser iones, ¿sí? Es muy común que se produzca el flujo iónico a través de estos conexones. Aquí tienen los 2 hemiconexones enfrentados entre sí, formados a su vez entonces por una proteína que se llama conexina, que tiene a su vez, estos son 4 o 5 conexinas, y estas conexinas a su vez están formadas cada una por 4 dominios
transmembrana. Fíjense ustedes qué complejo. Estas moléculas no son todas iguales, son muy distintas entre sí, porque cada una de estas conexinas presenta variantes, por lo tanto hay muy diferentes conexones, y estos conexones tienen la propiedad además de ser regulables. ¿Sí? Tienen la propiedad de ser regulables, o sea que puede permitir este mecanismo de regulación dejar pasar más o menos fácilmente las sustancias que atraviesan los poros de este tipo de unión. La función más conocida que tenemos es, por ejemplo, dejar pasar iones a través de los conexones. Pasa calcio cuando se activa esta célula, que es una célula marcapasos del tubo digestivo, que vamos a ver pronto la semana que viene o en semanas. Vamos a empezar a hablar de tubo digestivo, vamos a hablar de la motilidad y vamos a ver cómo existen células marcapasos que están dando un tono de señalización permanente, y ese tono consiste en enviar fluctuaciones en los niveles de calcio que pasan a las células vecinas a través de conexones y hacen que este músculo, el músculo liso, lo mismo que el músculo cardíaco, donde también existe este tipo de especializaciones en las membranas celulares, funcionen como un sincicio, todas las células al mismo tiempo. Bien, este sería entonces el mecanismo para la conexión directa. Dos células adosadas que intercambian entonces el mensaje a través de un orificio. Es como si yo quiero hablar con mi vecino y abro un boquete en la pared y ¿no? Nos intercambiamos iones. Por ejemplo, digo, pásame la sal. Estamos intercambiando iones a través de un conexón. Bien. La segunda, en la cual tampoco el mensaje es liberado al medio que rodea la célula, es la comunicación yuxtácrina o por contacto, en la cual existe entonces una molécula, le decimos un bracito, como que hay un mensaje adosado a la célula. Es como si yo quisiera que todo el mundo se entere de algo, clavo un mensaje en la puerta. El que se acerca y lo lee, recibe el mensaje. ¿Sí? Bien. El mensaje no viaja acá tampoco. Este ejemplo es característico, fíjense ustedes, ya vieron ustedes dentro de las células del sistema inmune lo que son los linfocitos natural killer. Estos asesinos naturales tienen la propiedad de andar destruyendo células. Y las destruyen a menos que esa célula tenga un antígeno en su superficie que pertenece a sistema mayor de histocompatibilidad 1, y eso le está informando a la célula natural killer que es una célula sana, y por lo tanto la célula natural killer no la ataca. Si por alguna razón la célula deja de expresar estas moléculas en su superficie, o sea, este mensaje de célula sana, el natural killer la ataca y la rompe. Fíjense qué rol importante tiene acá entonces la presencia de este receptor del sistema mayor de histocompatibilidad 1 sobre las células sanas. Cuando el mensaje está ausente, las células natural killer los linfocitos la van a lisar. Y algo parecido, pero con un mensajero prestado, acá le agregamos un mensaje intermediario, que son las inmunoglobulinas. Ustedes ya vieron, uno de los papeles que tienen las inmunoglobulinas es la opsonización, ¿sí? Lo que están haciendo las inmunoglobulinas es unirse a un antígeno de superficie y expresar entonces el segmento FC, que es reconocido por las células inmunocompetentes, macrófagos, los famosos natural killers o los neutrófilos, y se produce la lisis de la célula blanca. ¿Sí? Acá es al revés, acá es beneficioso que expresen, ¿no?, ese antígeno para poder destruirla, porque nos conviene destruirla porque es una célula blanco del sistema, que para el sistema inmune.
¿De acuerdo? Entonces, estos son dos ejemplos de la sincronización por contacto que hacen que células del sistema inmune puedan reconocer entonces a sus blancos y destruirlos o preservarlos. ¿De acuerdo? En el ejemplo anterior se preservaba cuando estaba presente el antígeno mayor de histocompatibilidad. Acá, si está presente el antígeno de superficie, que se expresa cuando esa célula blanco ingresa y, por ejemplo, lo tiene en su superficie, ¿sí? Forma parte de sus moléculas de superficie. Se le unen los anticuerpos y eso facilita entonces la agresión por parte de las células del sistema inmune. Tenemos más ejemplos también del sistema inmune. Por ejemplo, cómo hace un macrófago para comunicarle a un linfocito que tiene un mensaje, que capturó en algún lado algún antígeno, viaja entonces por el sistema linfático, llega a los ganglios y ahí se encuentra con los linfocitos. Y le manda un mensaje que expresa, también a través de las moléculas esta vez del sistema mayorino del 2, expresa algunos de los pedacitos de ese germen, de ese virus que capturó y se lo presenta al linfocito. Y a partir de ahí el linfocito, ¿qué va a hacer? Va a ser la respuesta de expansión. O sea, va a iniciar que estos linfocitos tengan una reacción a la presentación del antígeno. Entonces, fíjense, tenemos tres ejemplos distintos de mensajeros que están pegados a las células y que permiten entonces ya sea la activación de la respuesta linfocitaria, la lisis por parte de células del sistema inmune o, a la inversa, el reconocimiento de una célula sana porque tiene determinado mensaje en su superficie y evita ser lisado por los linfocitos naturales. ¿De acuerdo? Ténganlo presente porque eso explica muchos de los mecanismos de funcionamiento del sistema inmune. Vamos ahora al mensaje que viaja. El mensaje puede viajar de una célula a otra a través del líquido intersticial, y hablamos de un mensaje parácrino, y tenemos una forma especializada que es cuando ese mensaje sale al líquido intersticial y vuelve a impactar sobre los propios receptores de la célula, regulando entonces su actividad. ¿De acuerdo? Tenemos montones de ejemplos de esto. Se me ocurre, por ejemplo, cómo modifica la célula beta la secreción de la célula alfa a nivel del islote pancreático. Ese sería un ejemplo típico. Y una forma especializada de, entonces, habíamos dicho, de mensaje parácrino es recorrer el espacio entre dos células a través del líquido intersticial, pero en una estructura muy especializada que se denomina sinapsis. Obviamente es una sinapsis química. ¿Por qué? Porque la sinapsis eléctrica es un ejemplo de comunicación directa a través de conexones. ¿Sí? La sinapsis eléctrica es un ejemplo típico de comunicación a través de conexones. Y por último, lo que vamos a ver más adelante hoy, el viaje del mediador químico se hace primero salir al líquido intersticial, luego viajar por sangre, ya salir del torrente sanguíneo y llegar a la célula blanco, que es la que va a tener entonces los receptores para reconocer ese mensaje y producir la señal. ¿De acuerdo? Y esos son los distintos tipos de comunicación intercelular que tienen que recordar. Es importante que recuerden que una misma sustancia puede ser neurotransmisor, hormona o mediador parácrino. La identidad química no otorga función. La identidad química no otorga función. Una misma molécula con la misma identidad química, obviamente, puede ser neurotransmisor u hormona. ¿Sí? La dopamina. No vimos demasiado de la dopamina, la vamos a ver cuando hablemos de la regulación de la producción de leche, porque la dopamina es un
regulador hipotalámico de la principal hormona hipofisaria encargada del control de la secreción láctea, que es la prolactina. Para llegar del hipotálamo a la hipófisis, esa dopamina viaja por sangre, viaja por el sistema porta-hipofisario, por los vasos portales largos. Quiere decir que si es una molécula que viaja por sangre y llega a una célula blanco, es una hormona. Ahora, si ustedes le preguntan a la mayor parte de las personas que tienen cierto contacto con la biología o con la medicina, ¿qué es la dopamina? Van a decir, es un neurotransmisor. ¿Por qué? Porque es mucho más conocida la función de la dopamina como un neurotransmisor que regula distintos procesos, por ejemplo, a nivel de la retina, es muy importante, a nivel de los circuitos de asociación, tienen un nombre largo, córtico-mesolímbicos, están involucrados en conductas adictivas, conductas de placer, etc. Y la más conocida de las funciones de la dopamina es regular los movimientos asociados dentro del circuito de los ganglios de la base, lo que se llama el cuerpo estriado tiene los receptores y la sustancia negra libera dopamina y eso controla los movimientos asociados y tiene mucha chapa, es muy conocido porque forma parte de un grupo de neuronas que van disminuyendo con el tiempo. Y es uno de los sitios que más rápidamente muestran una declinación y es lo que origina el temblor o parkinsonismo. ¿Sí? No es la enfermedad de Parkinson, sino el parkinsonismo. ¿Sí? Temblor, rigidez y esas cosas tienen que ver con que la sustancia negra deja de enviarle, en el encéfalo, deja de enviarle a los ganglios de la base, al cuerpo estriado, dopamina. Y por eso la conocemos. Pero la dopamina es también una hormona, además de un neurotransmisor. ¿De qué depende esto? El camino que recorre. Si atraviesa una hendidura sináptica, es un neurotransmisor. Y si viaja por sangre, es una hormona. Y si viajara a través de un líquido intersticial no neuronal, sería un mediador paracrino común. ¿De acuerdo? No me acuerdo ningún ejemplo de la dopamina como mediador paracrino no neurotransmisor. Y otro principio importante además, porque el primer principio dice que la hormona se hace hormona al andar. ¿Sí? El camino se hace camino al andar, dice el verso, y la hormona se hace hormona al andar por dónde? Por sangre. Y el mediador paracrino se va a hacer mediador paracrino al recorrer el camino del líquido intersticial. ¿De acuerdo? Bien. Segundo, nosotros le adscribimos o investimos una función al mediador. O sea, es muy común que nosotros digamos la hormona es, y le decimos un efecto, ¿sí? La insulina es hipoglucemiante. O la paratormona es hipercalcemiante. En realidad, la hormona por sí misma no tiene ningún efecto más allá del de llegar a la célula blanco e inducir en la célula blanco cambios que van a realizar estos efectos. Entonces, uno, para expresarse correctamente, tendría que decir, la insulina pone en marcha mecanismos que llevan a la disminución de la glucemia o de la concentración de glucosa en plasma. ¿De acuerdo? Y además, fíjense ustedes que pueden existir muchas variantes. Hablamos de la acetilcolina en la unión neuromuscular, produciendo entonces la contracción, ¿sí? Activando entonces la despolarización de la célula muscular, el ingreso de calcio, etcétera, etcétera, y la contracción, que vamos a ver bien en detalle el año que viene. Pero la acetilcolina va a tener un rol muy importante para controlar el ritmo cardíaco
La acetilcolina forma parte de las señales vagales que frenan la frecuencia cardíaca y que frenan también la velocidad con que los impulsos recorren el sistema de excitación del corazón. Entonces, la acetilcolina acá tiene un rol totalmente distinto. Y por último, también vamos a ver que la acetilcolina va a producir un aumento de la secreción, de la actividad de las células de los acinos de las glándulas salivales. O sea que, ¿de qué depende? Depende de dos cosas. Primero, de cuál es la maquinaria, pero a su vez también va a depender del tipo de receptor. Vamos a ver después que existen distintos subtipos de receptores y este receptor que está acá es un receptor que se llama receptor nicotínico. Nicotínico porque es activado específicamente por derivado de la planta del tabaco, que es la nicotina, alta cosa. ¿Sí? La nicotina produce efectos similares a la acetilcolina. En cambio, en estas células va a ser un subtipo de receptor denominado muscarínico, porque es activado por un derivado de un hongo que se llama Amanita muscaria. Y a su vez, vamos a complicar porque Amanita muscaria puede activar también pero existe una cierta especificidad y los vamos a dividir a los muscarínicos en 5 tipos distintos. ¿Sí? Bien. Esto viene más adelante, no se preocupen, esto es un tema, pero con que sepan que existen distintos subtipos de receptores y que de la presencia de esos subtipos va a variar la respuesta, está bien. Y también tienen que saber, por supuesto, que la respuesta depende de lo que pueda hacer la célula. O sea, un receptor muscarínico que esté presente acá va a lograr que la célula se secrete. ¿Por qué? Porque esa célula tiene la capacidad de secretar enzimas y líquidos. Entonces, los efectos resultantes no son propios de la molécula de comunicación intercelular, sino que son propios de las células que son activadas por esta sustancia con sus efectores, que pueden ser canales, enzimas, proteínas contráctiles, o bien, otra manera de ejercer un efecto hormonal es modificar la transcripción, regulando entonces la cantidad de una determinada proteína enzimática o no. ¿Cómo nos comunicamos? Nos comunicamos a partir de una necesidad biológica que el sistema detecta en variables físicas o químicas, aumento de la glucemia, aumento de la temperatura, etc. ¿Sí? Estas variables que se modifican son detectadas por las células emisoras del mensaje que sintetizan y secretan el mensaje. Ese mensaje se transporta hacia la célula blanco como, bueno, en el caso del mediador parácrino, por el líquido intersticial, en el caso de la hormona o mediador endocrino, por sangre, y va a llegar a esa célula blanco en donde un receptor celular detecta o recibe ese mensaje. Esto es muy importante para la especificidad de la relación hormona-receptor. ¿Sí? O sea, la célula blanco, ¿por qué va a responder? Porque tiene receptores que son específicos para ese mensaje. Hablamos siempre, hacemos la analogía con la cerradura y la llave. ¿De acuerdo? La hormona va a poder, o el mediador parácrino va a poder activar esa célula, porque esa célula tiene un sitio específico de reconocimiento, y muy específico. Algo que les da bastante trabajo es lo que ocurre después de la unión del primer mensajero, que sea hormona o mediador parácrino, al receptor. ¿Por qué? Porque esto implica un cambio. Un cambio en el sentido de que ese mensaje que llegó como primer mensajero va a resultar en procesos intracelulares que terminan modificando el mensaje, transformándolo en un segundo mensajero. O sea, un segundo mensajero reemplaza, la mayoría de las veces, a este primer mensajero. ¿Por qué? Porque el primer mensajero no puede entrar a la célula. En la mayoría de los casos, el primer mensajero, la hormona o el mediador parácrino, se
Se queda la puerta. Activa el receptor y ahí se quedaron. El receptor se encarga de modificar esa señal. Y esta modificación de la señal se conoce como transducción. Por eso hablamos entonces de un sistema de transducción de señales que ocurre en la mayor parte, no en todos, estos sistemas de comunicación. Y este segundo mensajero, o tercer mensajero a veces, o cuarto mensajero incluso, es el que va a poner en marcha o activar los efectores intracelulares que van a dar origen a la respuesta. ¿Sí? Por último, es necesario terminar la señal, porque si no pasa algo que vamos a ver al final, es que los receptores se aburren. Los receptores se aburren. Si tenemos siempre la misma señal, nos aburrimos. A menos que nos guste mucho, pero igual vamos a llegar a algún momento aburrido. Pero el hecho que es muy importante entonces remover el mediador para poder dejar libres los receptores para una nueva señal. Y acá tendríamos los ejemplos. La necesidad biológica es la hipocalcemia. Las células que van a detectar esta señal son células que tienen entonces un receptor de calcio, donde el calcio activa un sistema, el propio ion calcio activa un sistema de transducción de señales que pone en marcha el proceso de síntesis y secreción de la hormona paratiroidea. Y la hormona paratiroidea viaja por sangre, va a llegar a los túbulos renales, se va a unir a un receptor específico, y este receptor va a poner en marcha un sistema que vamos a ver después, de transducción de señales, que resulta en la elaboración de un segundo mensajero, el AMP cíclico, y este segundo mensajero va a poner en marcha un tercer componente que se llama proteína quinasa A, y esa proteína quinasa A va a activar canales de calcio y un intercambiador sodio-calcio que hacen que el calcio deje de pasar a la orina, o que la orina en realidad que se está formando en los riñones sea liberada del calcio y el calcio vuelva a entrar a la célula. ¿Por qué? Porque lo que se detectó acá es hipocalcemia. Quiere decir que lo que tenemos que hacer es que el riñón deje de perder calcio con la orina. Y esta es una función específica de la paratormona, retener entonces calcio, reabsorción renal de calcio aumentada a nivel renal. Por supuesto, acá no hicimos todo, hay un mecanismo agregado que la paratormona activa una hormona, la vamos a ver también a fin de nutrición, que le decimos vitamina, se llama vitamina D, pero en realidad no es una vitamina, porque la fabricamos nosotros. El concepto de vitamina es un compuesto exógeno que nosotros necesitamos para poder realizar determinados procesos y cuya falta en la alimentación implica entonces la aparición de trastornos. La vitamina D no es una vitamina porque nosotros la sintetizamos. No necesitamos incorporar vitamina D. Lo que tenemos que hacer es exponernos a la luz del sol un par de minutos por día y con eso vamos a sintetizar vitamina D a nivel de la piel. Pero esa vitamina D es inactiva. Para activarla hace falta un proceso que se pone en marcha por la misma paratormona. O sea, la misma paratormona va a hacer que el riñón deje de perder calcio, pero por otro lado va a activar a la vitamina D. Y la vitamina D se encarga de que nuestro intestino absorba más calcio. Y estos dos efectos en forma conjunta, disminuir la pérdida renal y aumentar la absorción intestinal, van a volver a normalizar la calcemia. ¿De acuerdo? Después, una cosa muy importante que está acá en el medio es recordar entonces que la célula blanco, para poder inducir estos cambios funcionales, necesita entonces de receptores, de sistemas de traducción de señales y de efectores para poder llevar a cabo esta tarea. No es propia de la paratormona, sino que la paratormona requiere entonces del receptor, de la vía de transducción de señales y de los
efectores. La parte química es también compleja y nos podemos referir a 3 tipos de mensajeros químicos de acuerdo a su naturaleza. Los liposolubles, o sea, aquellos que son en realidad poco solubles en agua, solubles en medios como, por ejemplo, en distintos solventes, como qué sé yo, hexano, alcohol, etc. Los liposolubles. Entonces, los liposolubles van a poder atravesar fácilmente la membrana celular y tienen receptores intracelulares. Después vamos a ver que hay 2 tipos distintos. Los hidrosolubles o compuestos polares van a tener receptores en la superficie celular. Lo mismo también aquellos que tienen un peso molecular importante como los péptidos y las proteínas. Y por último tenemos mensajeros químicos que son, por ejemplo, son mediadores parácrinos o neurotransmisores, que son gases. El óxido nítrico y el monóxido de carbono no tienen sistemas de recepción. Directamente van a difundir muy fácilmente porque atraviesan las membranas con mucha facilidad. Entonces van a difundir a través de la membrana y van a actuar modificando la función directamente de un efector o poniendo en marcha una vía de señalización intracelular sin necesidad de un receptor. Bastante interesante. Entonces, los mensajeros extracelulares pueden unirse a receptores de membrana si son hidrofílicos, y si son hidrofóbicos y atraviesan las membranas fácilmente, se van a unir a receptores intracelulares. Esos receptores intracelulares pueden ser de 2 tipos distintos. Pueden estar en el citoplasma, como en el caso de las hormonas esteroideas, que vamos a ver después, o pueden ser internucleares, como acá tendría que decir tiroideas, como las hormonas tiroideas que tienen entonces directamente un sitio de unión a nivel del genoma. Los de membrana son de 2 tipos, ionotrópicos, característicos de algunos neurotransmisores, y lo que se va a poner en marcha cuando se una el ligando a ese receptor va a ser la apertura o el cierre de un canal iónico, modificando entonces la conductancia de la célula para este ion. Típico mecanismo por el cual, por ejemplo, el receptor nicotínico deja entrar sodio, la célula se despolariza, el receptor GABAérgico tipo A va a dejar entrar cloruro, la célula se hiperpolarizará, etc. ¿Sí? Y tenemos receptores metabotrópicos que también pueden ser puestos en marcha por distintos neurotransmisores. Por ejemplo, la noradrenalina, para activar al corazón, va a poner en marcha el sistema del AMP cíclico y activar la frecuencia cardíaca. Los receptores de tipo muscarínico son receptores metabotrópicos también. Y por último también hormonas proteicas, catecolaminas, etcétera, utilizan receptores metabotrópicos. Y están asociados a sistemas enzimáticos, por ejemplo, adenyl-ciclasa, guanilin-ciclasa, etcétera. Otros, una enzima denominada tirosina quinasa, como por ejemplo la insulina. Y lo que va a haber entonces es la puesta en marcha de una reacción bioquímica, por eso hablamos de metabotrópicos, que genera mensajeros intracelulares, pero también en forma secundaria pueden aumentar la cantidad de la concentración intracelular de determinados iones. Por ejemplo, si activamos un receptor metabotrópico que incremente los niveles de la enzima fosfolipasa C, vamos a aumentar los niveles de este segundo mensajero, el inositol trifosfato, y este a su vez va a aumentar los niveles de calcio intracelular. Y acá el calcio va a ser entonces como tercer mensajero. Bueno, este sería el ejemplo de un receptor acoplado a un canal iónico cuando se une entonces el ligando a
a su sitio de unión al receptor, el canal se abre y deja ingresar, podría ser un receptor nicotínico, esto ser la acetilcolina y este ser el ion sodio. ¿Sí? En cambio, los receptores metabotróficos son bastante más complicados y vienen, ya sea formando parte del receptor, como en el caso de la insulina, o anexo, como en la mayoría de los restantes receptores, una enzima que es activada por la interacción del ligando con el receptor. Acá típico, estos son muy habituales, los tienen que conocer porque están en todas partes. Son los receptores de 7 dominios transmembrana. ¿Qué significa 7 dominios transmembrana? Es que la cadena aminoacídica, esta tira de aminoácidos, va a atravesar la membrana en 7 veces. ¿Okay? Por eso se llama 7 dominios transmembrana. Y entre el dominio 5 y el 6 hay un sitio de unión o de activación para una proteína que es la proteína G. Una proteína G que van a tener que conocer un poquitito, por lo menos saber que tiene distintas subunidades y que cuando se produce la interacción del ligando con el receptor, esa proteína inactiva se va a fosforilar y ese GTP va a producir, ese GDP que está en la proteína G, se va a incorporar un tercer grupo fosfato, y ese tercer grupo fosfato hace que se separen los componentes y queden las dos partes, la subunidad alfa por un lado y la subunidad beta gamma por el otro. Y cada una de estas dos puede ejercer modificaciones a nivel de la membrana. La más común, de vuelta, que tienen que conocer muy bien, es el hecho de que la subunidad alfa, activada a través entonces de la unión del ligando al receptor de 7 dominios transmembrana, va a producir entonces la activación de distintas enzimas. Enzimas que están asociadas a la membrana y que entonces, por el hecho de que esté presente esta subunidad alfa activada, se produce entonces el aumento de la actividad enzimática y se produce la síntesis de los segundos mensajeros. Y acá tenemos que recordar dos ejemplos. El más conocido de todos es la formación del segundo mensajero AMP cíclico por parte de la enzima adenil ciclasa o adenil ciclasa a partir de un sustrato que es el adenosin trifosfato. ¿Sí? ¿Qué es el adenosin trifosfato? ¿Cómo le decimos? ATP. ¿Qué es químicamente? Un nucleótido. Es uno de los tantos ejemplos de que los nucleótidos no necesariamente están formando parte de ácidos nucleicos. Tenemos nucleótidos que andan solos por la vida, ¿sí? ¿De acuerdo? Y son muy importantes biológicamente. Como el más importante de todos, el ATP. Pero también tenemos nucleótidos que hacen de neurotransmisores. ¿Sí? Bien. Y tenemos el AMP cíclico, que es un nucleótido. ¿Qué es el AMP cíclico? El AMP cíclico, este es el nucleótido. ¿Se acuerdan? Una base nitrogenada, la adenina, más un azúcar, una pentosa, y en la pentosa vamos a tener acoplado acá 3 grupos fosfatos. Por eso adenosina trifosfato. ¿Sí? La adenilciclasa lo que hace es romper 2, o sea, un pirofosfato, libera este pirofosfato y queda formado un puente. El ácido fosfórico forma un puente entre los átomos 3 y 5 y por eso se llama 3,5 cíclico. Es un adenosina monofosfato 3,5 cíclico. Si nosotros rompemos el puente en 5, va a quedar
unido a 3 y este es el ANP lineal. La enzima que rompe el puente en el carbono 5 de la pentosa se llama fosfodiesterasa. Y es una enzima muy importante para regular la cantidad de ANP cíclico. Uno puede modificar la cantidad de ANP cíclico de segundo mensajero de la célula de dos maneras. Aumentando la actividad de la dimetilciclasa, ¿sí? Y eso va a aumentar los niveles de ANP cíclico, o aumentar la actividad de la fosfodiesterasa, y eso lo que va a hacer es disminuir los niveles de ANP cíclico. ¿De acuerdo? Segundo sistema ligado a la proteína G es el de la fosfolipasa C. La fosfolipasa C también es una enzima de membrana que está rompiendo este difosfato de inositol y lo va a transformar en dos lípidos, diacilglicerol e inositol trifosfato. Cada uno de estos dos va a tener distintos efectos. El inositol trifosfato es muy importante porque tiene receptores a nivel del retículo endoplásmico liso, y el retículo endoplásmico liso es un depósito donde se almacena calcio. La interacción del IP3, del inositol trifosfato que ven acá, con los receptores del retículo endoplásmico liso van a hacer que se libere calcio, y este calcio va a poder modificar distintas funciones celulares. Por ejemplo, la contracción del músculo liso, como vamos a ver cuando hablemos de motilidad intestinal. Y también el diacilglicerol, por otro lado, diacilglicerol lo que va a hacer es activar una quinasa, que se llama proteína quinasa C. La enzima se llama fosfolipasa C, la proteína quinasa también se llama C. Y esa proteína quinasa C lo que va a hacer es fosforilar distintas proteínas y activarlas por medio de este proceso para producir cambios en la respuesta celular. Acá tenemos, no se ven, pero podemos aumentar el tamaño. No lo había visto. Oh, wow. Las cosas que uno puede, las cosas que uno va a descubrir. Bien. Entonces, un sistema de recepción y transducción de señales tiene todos estos componentes. Tiene un receptor que al mismo tiempo es un transductor. Esa transducción involucra que el mensaje externo, el primer mensajero, cambie. No ingresa, cambia. Es reemplazado por un segundo mensajero. Ese segundo mensajero puede dar origen a un tercer mensajero y a su vez a un cuarto. En última instancia, el segundo, el tercero o el cuarto van a activar proteínas blanco, que son las efectoras. ¿De acuerdo? Y esas proteínas efectoras pueden ser proteínas del citoesqueleto y dar origen a cambios en la forma de la célula, o movimiento. Cuando nosotros decimos que en una sinapsis las vesículas del neurotransmisor se mueven hacia la membrana del elemento presináptico, es porque el calcio, que ingresó por la despolarización del terminal presináptico, va a alterar, va a modificar proteínas blanco, que son proteínas del citoesqueleto, y va a hacer que se muevan las vesículas. ¿De acuerdo? También puede haber entonces activación de enzimas metabólicas o modificación de la expresión de distintas proteínas a nivel génico. Y por último también estos mismos segundos o terceros mensajeros pueden estar modificando la permeabilidad de la membrana a determinados iones. ¿Sí? Todo esto entonces forma parte del repertorio que tiene una célula para poder dar
origen a las respuestas que se requieren para modificar la señal biológica que dio origen a la alimentación del mensaje. Muy importante, ¿para qué tenemos la cadena de señalización? Que en realidad es, como yo siempre digo, un proceso muy burocrático porque involucra una reacción, otra reacción, otra reacción. Cada una de esas reacciones lleva varios segundos. En cambio, abrir un canal es directamente, abro el canal, modifico la conductancia, modifico el potencial de la célula y tengo la respuesta. Por algo las respuestas del sistema nervioso central son mucho más rápidas que las respuestas endócrinas. ¿Por qué tengo este sistema? Porque este sistema me permite a mí, en primer lugar, el sistema del receptor, con su especificidad, permite reconocer un mensajero que está viajando por sangre. ¿Sí? ¿Por qué cuando aumenta la prolactina, aumenta la síntesis de las proteínas de la leche en el tejido mamario? Nada más. Porque es el único que tiene los receptores. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, el receptor lo que le confiere es la especificidad a un mensajero ubicuo. Está por todos lados. Todas las células reciben. Pasa la prolactina por todas las células. Pero las que la van a reconocer y llevar adelante el mensaje son las que tienen el receptor. En segundo lugar, esta cadena de señalización, el mecanismo de transducción, va a involucrar una potente amplificación. ¿Sí? Por cada molécula de adrenalina que se une a su receptor a nivel del hepatocito, como vamos a ver después en la regulación de la glucemia, ese receptor va a generar una cantidad importante de AMP cíclico. Fíjense, por cada molécula de adrenalina que se una, vamos a obtener 100 moléculas de AMP cíclico. Ojo, esto es un estimado redondeado, no es preciso, pero aproximadamente 100. Y a su vez, cada una de estas moléculas de AMP cíclico va a activar a 100 proteínquinasas A. ¿De acuerdo? Y cada una de estas proteínquinasas A va a actuar sobre una enzima intermedia que es una quinasa de la fosforilasa del glucógeno, y nuevamente vamos a tener una amplificación para terminar finalmente con la acción directamente sobre la enzima involucrada, que es la enzima que rompe nuestro depósito de glucosa en el hígado, que se llama glucógeno, el cual van a tener que conocer a la fuerza dentro de poco. No les va a quedar otro remedio que conocer el glucógeno, porque si no están listos. Y ese glucógeno se rompe entonces por la acción de la glucógeno fosforilasa, y nuevamente vamos a tener que la glucógeno fosforilasa de cada vez que actúa va a generar una cantidad importante. Entonces, sin que se acuerden de las cifras, esta cadena lo que permite es amplificar muy considerablemente la señal original. Y esto es lo que le da al sistema la propiedad de, es muy económico, porque no tenemos que hacer viajar montones de moléculas de adrenalina en sangre, sino que con que llegue una, vamos a obtener una señal importante. Esto hace a la especificidad. Si yo aumentara las moléculas de adrenalina en sangre, estaría generando respuestas en otros tejidos. Segundo, importante rol que tiene las cadenas de señalización es que comparten eslabones con otras cadenas. Y esto puede dar origen a mensajes cruzados, que pueden ser inhibitorios o pueden ser potenciadores. Puede ser entonces que cuando estén interactuando esta vía de señalización, yo dé origen a todos estos segundos y terceros mensajeros y tenga un efecto. Y que si al mismo tiempo está puesta en marcha esta cadena de señalización por otro ligando, se potencien esos efectos o se neutralicen. Lo que va a dar la posibilidad
de modular las respuestas. ¿De acuerdo? Dentro de una misma célula yo tengo una célula con los dos receptores. La presencia entonces de los dos ligandos va a dar origen a una señal distinta de la que se originaría si estuviera uno solo. Eso habla entonces de la posibilidad de modular las respuestas de cada uno de los dos en forma individual. Y por último, algo que no nos tenemos que olvidar, nosotros tendemos a decir que las hormonas de superficie que actúan sobre receptores de superficie modifican a través de las distintas cadenas de señalización proteínas ya existentes, y esto es una respuesta rápida, que ocurre en segundos. Pero no nos tenemos que olvidar que existe la posibilidad de que el AN específico, por ejemplo, interactúe con sitios específicos a nivel de distintos genes y origine entonces respuestas de síntesis, modificación de la síntesis proteica. O sea que, si bien la mayor parte de los efectos asociados a la interacción de una hormona o de un mediador paráctico con su receptor de superficie son efectos inmediatos que tienen que ver con la activación de proteínas ya existentes, existe también la posibilidad de que se produzcan efectos lentos debidos a la activación de la transcripción, la modificación de la transcripción, ya sea activación o represión. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con las hormonas que actúan a nivel de receptores citoplasmáticos. Pueden ejercer también efectos rápidos. O sea, lo inverso. Las hormonas que actúan sobre receptores citoplasmáticos tienen efectos lentos porque en general modifican la transcripción. Sin embargo, también existe la posibilidad de que determinadas hormonas esteroideas modifiquen receptores de membrana. No tienen receptores propios de la membrana, pueden modificar otro tipo de receptores y generar efectos rápidos, pero son mucho menos frecuentes. Bien, vamos a la segunda parte, que es generalidades del sistema endocrino. Volvemos a hablar entonces de las hormonas, que son estos mediadores, estas moléculas de comunicación intercelular que viajan hacia los tejidos blancos por sangre. Hay un sistema endocrino descrito que tiene distintos componentes, como ven acá en este gráfico. En realidad este gráfico tiene un error bastante importante que dice que el timo es una glándula, el timo no es una glándula endócrina, es un órgano del sistema linfóide. Bien. Que los linfocitos sinteticen linfoquinas no hace al timo una glándula endócrina. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. El sistema endocrino de la parte más, entonces, rostral hasta la parte más caudal, o cefalocaudal, como le quieren decir, empieza por la pineal, ¿no? Llegamos al hipotálamo, la hipófisis, bajamos al cuello y tenemos tiroides, paratiroides, tenemos el páncreas, el abdomen, las suprarrenales por detrás y las gónadas. Esto sería el sistema endocrino. Ahora bien, hay muchas más hormonas dando vuelta en nuestro cuerpo que las hormonas que fabrican las glándulas del sistema endocrino. O sea, uno cuando habla de endocrinología tiene que pensar en glándulas endócrinas y también en células endócrinas que están ubicadas en distintos tejidos y que secretan hormonas. El ejemplo más cabal lo vamos a ver también en el tubo digestivo, donde tenemos que a lo largo del tubo digestivo hay células endócrinas que van a secretar hormonas que tienen efectos no solo sobre el tubo digestivo, sobre la motilidad, el flujo sanguíneo, los procesos de secreción, sino que también las hormonas del tubo digestivo van a estar modificando otras funciones relacionadas en general con el proceso de alimentación, como por ejemplo señales de hambre o señales de saciedad.
¿sí? Nosotros tenemos hambre porque hay una hormona gástrica que se secreta cuando el estómago está vacío por más de 2 horas. ¿Sí? Se llama grelina. Y vamos a frenar, en teoría, frenaríamos nuestra ingesta cuando llegue el alimento al intestino y se secrete una hormona que se llama colecistoquinina. Digo frenaría porque generalmente esto no ocurre y uno sigue comiendo hasta que... En fin, es un problema ese. Entonces, existen muchas más hormonas fuera del sistema endocrino clásico que dentro del sistema. Porque también los pulmones van a secretar hormonas, los riñones van a secretar hormonas, el cerebro va a secretar hormonas, el corazón va a secretar hormonas, los huesos, los músculos y el tejido adiposo. Prácticamente no sé si existe algún tejido que no secrete hormonas. Tenemos que recordar que el sistema endocrino tiene algunas funciones principales. Crecimiento y desarrollo, casualidad, ¿eh? Estamos en eso, ¿no? Y después vamos a hablar de nutrición, utilización y almacenamiento de energía, ¿eh? Y el año que viene vamos a hablar de sexualidad, género y reproducción, y después vamos a hablar un poquitito de en estrés, en trabajo y tiempo libre, y después en el ser humano y su medio vamos a hablar del medio interno. Fíjense ustedes que los vamos a repartir a lo largo de los próximos meses con las distintas funciones del sistema endocrino en las distintas áreas. Una cosa que van a encontrar bastante frecuentemente es que una hormona va a intervenir en más de una función. Por ejemplo, el cortisol, el glucagón, van a intervenir como respuesta de estrés, pero también intervienen regulando los procesos de utilización y almacenamiento de la energía. Y lo mismo va a ocurrir con la hormona de crecimiento, que interviene, es una hormona muy importante, la hormona de crecimiento para el crecimiento, pero también es una hormona que va a intervenir en la utilización y el almacenamiento de la energía, etc. O sea que es muy raro que una hormona cumpla una sola función. Generalmente están metidas de alguna manera en otra cosa. Si bien son especialistas en un tema, un poquito de oído tocan en otro lado. Bueno, un ejemplo raro, por ejemplo, las trofinas, las hormonas que estimulan las gónadas, son específicas del proceso reproductivo. Y la otra cosa importante es que para una sola función hay muchas hormonas que pueden confluir. O sea, no hay una hormona, nosotros decimos la hormona de crecimiento, pero el crecimiento no depende solo de esa hormona, sino que en realidad hay una sinergia, hay un laburo concertado entre varios miembros del sistema endocrino, de las hormonas, que van a confluir para ejercer una función. ¿Sí? Concepto de hormona puede ser aprendido de memoria, pero no les recomiendo eso, les recomiendo que lo discutan entre sí. Pueden discutir consigo mismos, pero queda medio feo, ¿no? Queda como que está un poco loco, pero no, pueden reflexionar, pero no lo hagan en voz alta, ¿sí? No anden por ahí diciendo, en realidad, glándulas de secreción interna, pero acabamos de ver que hay muchas más células endócrinas que glándulas, por ejemplo. Esta es una definición clásica de hormonas que ustedes tendrían que discutir, ¿no? Actúan en células cercanas o distantes. ¿Por qué? Porque viajan por el torrente sanguíneo, se unen a receptores específicos y producen una respuesta biológica. En realidad, la producen activando la maquinaria que tienen esas células blanco, ¿no? No es propia de la hormona. Las dividimos entonces en mensajeros hidrosolubles que se unen a receptores de membrana, péptidos, proteínas, por un lado, y las aminas por el otro, de las cuales acá tenemos como hormonas, yo le diría estas dos. Estos son neurotransmisores, pueden ser mediadores parácrinos en algunos casos
pero estas son las hormonas de aminas. Y tenemos, por otro lado, las que se unen a receptores intracelulares, y aquí vamos a tener las que se unen a receptores citoplasmáticos, que son derivadas del colesterol, hormonas sexuales, hormonas de la corteza suprarrenal y la vitamina D, que como les dije es una hormona. Y tenemos primero mensajeros liposolubles, pero que en vez de unirse a receptores citoplasmáticos, se unen a receptores nucleares, y como ejemplo tenemos a la triiodotironina, que requiere entonces para su efecto asociarse a nivel del complejo del receptor con el ácido retinóico. Las hormonas esteroideas se sintetizan en la parte del colesterol y no se almacenan, sino que a medida que se sintetizan, se liberan. Por eso, para poder aumentar la cantidad de hormonas esteroideas en sangre, hay que aumentar la síntesis. En cambio, las hormonas peptídicas sí se almacenan, se sintetizan como prehormonas o como preprohormonas. Una prehormona es cuando se sintetiza directamente la hormona asociada a un péptido señal que le dice al sistema de procesamiento de péptidos que esta hormona es para exportación, mientras que una prohormona implica que de esa hormona van a surgir distintos péptidos que se van a ir derivando, se van a ir sintetizando por la acción de enzimas específicas. Entonces, estas prohormonas por hidrólisis dan lugar a las hormonas activas. En general, se almacenan en vesículas y se liberan por el proceso de exocitosis, que es parecido a la liberación de un neurotransmisor, involucra calcio, etc. Las hormonas suelen tener patrones o ritmos de secreción hormonal ligados, la mayoría de ellos, a un reloj biológico, que es el reloj que tienen todas las células, que nos marca un ritmo que tiene aproximadamente 24 horas, tiene un poco más, tiene 25 y pico. Lo que pasa es que todos los días se sincroniza con la luz. ¿Sí? Si nosotros no estamos expuestos a la luz, nuestros relojes se empiezan a atrasar y se van a desfasar. Tenemos ritmos entonces más cortos, que se llaman ultradianos, donde tenemos variaciones, pulsos, lo que llaman pulsos de secreción. Tenemos ritmos semanales, estacionales, etc. Y muchos de ellos van a estar ligados a la luz, otros van a estar ligados a procesos intracelulares como fluctuaciones de los niveles de calcio, etc. Hay que recordar que las hormonas pequeñas requieren de un transportador, porque si no se escapan por el riñón, se filtran y se escapan, por lo cual todo el proceso de síntesis y secreción es al cohete. Y además esta unión a las proteínas plasmáticas, además de prolongar su vida media porque hace que no filtren por el riñón y se escapen, también regulan la cantidad de hormona que les llega a los tejidos, como vamos a ver en un segundo. Y las hormonas proteicas en general, no todas, existen algunas, por ejemplo, hormonas que tienen una proteína transportadora, pero la mayor parte de las hormonas aminoácidas y proteicas no se unen a proteínas plasmáticas. Como les decía, acá está el concepto de hormona libre. ¿Por qué? Porque lo que secreta la célula endocrina, esté o no en una glándula, acuérdense, va a ser la hormona libre, pero en cuanto esta hormona llegue al plasma, se va a unir con determinada afinidad al transportador. Y la mayor parte de la hormona que circula en general está unida al transportador. Con lo cual, el transportador cumple dos funciones muy importantes. Primero, regula la cantidad de hormona libre que va a pasar a los tejidos y se va a unir a los receptores. Segundo, constituye un depósito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran capacidad de almacenamiento de esas proteínas plasmáticas, que pueden ser proteínas específicas como distintas globulinas,
o la propia albúmina, que es la proteína más abundante que está circulando en el plasma, van a unir estas hormonas. Y la van a ir largando a medida que haga falta. O sea, a medida que esta hormona libre pase y se una a sus receptores de los tejidos, o a medida que esta hormona sea degradada, va a salir hormona del compartimento hormona transportador, le va a ceder al plasma hormona libre, y esto contribuye a mantener los niveles de las hormonas en forma estable. ¿Sí? Bien, esos son algo relacionados con las proteínas plasmáticas. Las hormonas requieren, como todo proceso fisiológico, un proceso que no se regula, es un proceso fisiológico bastante lento, ¿no? Nosotros tendemos a la homeostasis requiere regulación. Una hormona no puede andar liberándose por su cuenta, tiene que haber algo que la regule, ¿sí? Y ese circuito de retroalimentación, en su forma más sencilla, involucra que la hormona que actúa sobre la célula blanco, acá dice Diana, pero es como dicen los españoles, que le dicen Diana al blanco. Diana la cazadora, la diosa romana de latina, le tiran el nombre de Diana porque, no sé, yo nunca la vi, no vi un cuadro de Diana tirando a un blanco, pero le dicen Diana. Y los españoles dicen tirar a la diana. Agarran la diana y la tiran. No sé si hay alguna diana acá, pero sería bastante terrible. Tirar a la diana. ¡Pum! Tiran al blanco tirando a la diana. Bien. La respuesta biológica, después de que la hormona actúa sobre la célula blanca y se produce la respuesta biológica, esta respuesta biológica modifica la actividad de la célula blanca. Y ahí se cierra el circuito. ¿De acuerdo? Esto es clásico se ve bastante poco, pero tenemos un paralelismo absoluto entre los niveles de glucosa en sangre y los niveles de insulina. ¿Sí? Comemos, esto parece ser un tenedor, un cuchillo y una cuchara o algo parecido, o sea, comemos. ¿Sí? Los niveles de glucosa aumentan porque comemos. Obviamente comemos en norteamericano, fíjense que son 3 comidas que panqueques, las berries, ¿no? Todas esas cosas que comen, ricas, también un poquito de panceta, pero eso no tiene nada que ver con la glucemia. Y si estuviéramos en Inglaterra, le metemos hongo, le metemos tomate, le metemos arenque, desayuno con arenque. Hay que, lo que son las culturas, desayunar con arenque. Bien. Gran aumento entonces de la glucosa acá, y enseguida sube la insulina. Baja la glucosa, la insulina baja. Nuevamente comemos en el almuerzo, y acá los tallarines hacen que suba la glucosa marcadamente, y inmediatamente después, en forma paralela, tenemos que la insulina asciende. Cuando baja la glucosa, la insulina baja. ¿De acuerdo? Entonces, acá está dada la interrelación entre la hormona y el producto que regula. ¿Sí? Aumenta la glucemia, aumenta la insulina. La insulina hace que baje la glucemia, entonces baja la insulina. En forma especular podemos pensar en el glucagón, que es la hormona que aumenta la glucosa. Cuando baja la glucosa durante la noche, los niveles de glucagón van a tender a aumentar. ¿Sí? Sí. ¿Por qué a las 12 de la noche aumentaba la glucosa? A ver. ¿Acá? En el mediodía del otro día. No. Esto es una picadita. Estamos viendo tele, nos dio hambre. Fíjense, cenamos temprano, bien a los yanquis, ¿no? Cenamos a las 8, no, antes de las 8. A las 7 de la tarde cenamos. Estamos viendo tele, o salimos del teatro, o de lo que sea, pues somos cultos, vamos al teatro. También puede ser el de boliche, obviamente. Es un snack, o sea, una colación. ¿Ok? Está bien, bien observado. Los ritmos, interesante que de los ritmos biológicos, de noche nosotros descansamos. Los niveles de glucosa pueden tender a disminuir
durante la noche porque no hace falta, no va a haber actividad física. Entonces, esto tiene que ver con los ritmos biológicos. Hay un ritmo biológico de los niveles de glucosa en sangre. Si nosotros no comiéramos, tuviéramos, cosa que yo jamás me ha pasado no comer durante el día, porque me muero, me pongo como los chicos. Y de noche peor, sueño y no, horrible. Bien, el hecho es que si nosotros estuviéramos durante el día, nuestra glucemia se mantendría estable y a la noche veríamos que baja. ¿Por qué? Porque de noche no hace falta tener los niveles de glucosa tan altos y eso hace entonces al ritmo circadiano de los niveles de glucosa. Mucho más complejo, y lo vamos a estudiar ahora ya en 2 días, ahora lo vamos a repasar, es el mecanismo de regulación de los ejes. Hemos visto el eje hipotálamo hipófiso gonadal, hemos visto el eje hipotálamo hipófiso tiroideo, hemos visto el eje relacionado con el crecimiento que es somatotrófico y que no tiene una glándula periférica, pero normalmente los ejes hipotálamo, hipófiso, glándula periférica se originan precisamente en estos 3 niveles. No son más que una expresión, y esto lo vamos a ver mañana, de un sinergismo, un mecanismo que hace que confluya la información a un sitio, el hipotálamo, y que del hipotálamo se origine esta respuesta. ¿Por qué es tan importante? Porque el hipotálamo va a recibir información de muchos sitios. El hipotálamo es una encrucijada, está en una encrucijada de señales. Y va a recibir señales del sistema nervioso, señales de distintos afluentes que llegan por vía sanguínea, se van a integrar y van a elaborar respuestas hormonales o nerviosas. Y los mecanismos de retroalimentación que tienen que conocer como regulando la función hormonal son de 2 tipos. Son largos, cuando los ejerce la hormona de la glándula periférica, cortos, cuando los ejerce la trofina del eje, y ultracortos, cuando los ejerce la hormona hipotalámica. Por esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos sistema hipotálamo, unidad hipotálamo hipofisaria. En general, los mecanismos de retroalimentación son negativos. Acá tenemos el ejemplo, el ovario o el testículo producen hormonas sexuales y estas hormonas sexuales retroalimentan negativamente sobre la hipófisis y el hipotálamo. Por eso si yo a una persona le saco la gónada, y a una persona le saco el testículo, no de malo, no de castrador, ¿no? Sino tiene un tumor testicular, le tengo que sacar el testículo. ¿Qué pasa con su gonadotropina? Pum para arriba, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy sacando el inhibidor, estoy sacando la testosterona. De la misma manera, vamos a ver el año que viene un proceso importante de la fisiología, cada vez dura más, es la etapa posmenopáusica. Durante la etapa posmenopáusica, lo que va a ocurrir es que aumenten las gonadotrofinas. ¿Por qué? Porque el ovario se va a ir quedando sin la posibilidad de sintetizar hormonas, ¿sí? Con lo cual las gonadotrofinas aumentan. ¿Por qué? Porque falta el feedback negativo. Ahora, de este lado tenemos algo que es muy importante para la reproducción, que es un ejemplo, uno de los pocos ejemplos de feedback positivo que se dan y que tiene que ver con una pequeña ventanita que dura un par de días, durante la cual, en esa ventana, el estradiol invierte su mecanismo inhibitorio y pasa a estimular a la hipófisis y al hipotálamo para que se secreten grandes cantidades de gonadotrofinas que son las que rompen el folículo y producen la ovulación. O sea que tenemos entonces 2 tipos de servomecanismos sobre el mecanismo feedback. Negativos, en su gran mayoría, están tendiendo a la homeostasis, a mantener el equilibrio. Mientras que tenemos mecanismos que rompen esa homeostasis, ¿sí? Que son de alguna manera homeocinéticos, porque van a estar logrando nuevos estados
que en este caso lo ejemplificamos con el feedback positivo. Hay que recordar finalmente, entre los mecanismos de regulación, el hecho de que los tejidos puedan estar modificando la acción de las hormonas que reciben. O sea, es un ejemplo clásico para las hormonas tiroideas o para los corticoides, para los glucocorticoides o los mineralocorticoides. Los tejidos expuestos a grandes cantidades de T3, de hormona tiroidea, pueden inactivarla. Y esto permite una regulación local. El tejido decide, a partir de su estado de funcionamiento, si le va a hacer caso al mensaje hormonal o lo va a inactivar. Fíjense qué inteligente que es el sistema. Y lo vamos a ver cuando hablemos de hormonas tiroideas. Y por último, existe, de acuerdo al nivel de exposición, al nivel de saturación de mensaje, la posibilidad de cerrar los oídos. Ustedes ya en este momento estarán cansados, porque hace 1 hora y media me están escuchando por lo menos, cierran los receptores. En cambio, cuando estaban al principio de clase, tienen los receptores. Ese proceso se llama regulación en alza, o up regulation, y regulación a la baja, o down regulation. Cuando hay mucha señal hormonal, los receptores disminuyen. Cuando hay poca señal hormonal, para aprovechar esa señal que hay, los receptores aumentan. Y esto puede explicar entonces por qué para un mismo nivel hormonal puede haber o no respuestas distintas de los tejidos, porque pueden estar expresando distinta cantidad de receptores. Y eso es un fenómeno muy dinámico que permite controlar la cantidad, la magnitud de la respuesta de un tejido a las hormonas. ¿Ok? Bien, por ahora este es el fin. Espero que lo hayan aprovechado. Si tienen alguna pregunta, háganla ahora o callen hasta mañana que nos vemos de vuelta. ¿Sí? Sí. Pregunta. Sí. Sí. La sinapsis eléctrica la protiene GABA. Sí. No, es una sinapsis eléctrica, las células están adosadas. La sinapsis Por eso. La sinapsis química Sí. paráctica porque viaja por el líquido extracelular que está de la sinapsis sanguínea. Forma parte el neurotransmisor sale al líquido intersticial. Sí, porque puede ser una enzima por recaptación o por diluirse el líquido. Eso es intersticial. Claro, por eso. Lo que pasa es que en pocos libros vas a encontrar un sistema de comunicación paráctico, porque tiene una relevancia muy grande como tal. Como tema solo. Entonces, exactamente, es tan importante que lo ponen como comunicación sináptica. Pero si uno lo analiza, utiliza un criterio, que cuál es el camino que recorre el mediador intercelular. El camino que recorre el líquido intersticial quiere decir que es una forma modificada o muy especializada de comunicación paráctica. ¿Ok? Entonces, por favor. Bueno, ¿qué hago? ¿Me llevo la compu? Cierro el mic. A ver, en realidad, para cerrar el mic tendría que saber de qué se trata. A ver. Salir. Desde el sistema inmune, capaz que no. Pero lograste en un momento. Es como comunicación. Viste que el linfocito de helper sí. A través de citoquinas. Sí. Que es un medio de comunicación celular. Pero también para los globulinas opsonizan, no van al antígeno y lo matan. No, opsonizan para que los fagocitos vayan. Exactamente, es lo que digamos ustedes. Se ponen en la superficie y hacen comunicación por contacto.
Ajá, es como que viene y lo lee, claro, lo mismo con las que están utilizando un proceso tumoral, que lo LK lee los complejos mayores de compatibilidad. Si no, de acuerdo a eso lo lisan o no lo lisan. No, esa duda la tenía. Eso es porque por mañana le contacto. toca el final. ¿El final? ¿De qué? ¿De crecimiento? Ah, mañana va a estar el final. Son de los valientes. Ah, qué apellidosos. Sí, seguro. Llegan hasta la M hoy. Bueno, nos veremos mañana. Parodi. Nos veremos mañana. Seguro llegan. ¿Mañana? Fueron de la G a la M. Pero de esta hora. Sí, bueno, pero viste que hoy van de la